Descubierto el escalofriante secreto oculto, como la envidia embrujó mi vida en 30 días. La noche pesaba en el aire, cargada de un silencio inquietante. Valeria llegaba a casa tras su agotadora jornada en el supermercado, y lo que normalmente era un alivio se sentía como una trampa. La luna se ocultaba tras nubes amenazadoras, como si el universo mismo estuviera advirtiéndole de algo oscuro por venir. A su paso, las sombras parecían murmurar secretos, arrastrándose entre los rincones del barrio. Instintivamente, llamó a su gato, un fiel compañero que siempre le daba la bienvenida. Pero esta vez, el eco de su voz resonaba hueco. ¿Rocco? No hubo respuesta, solo un silencio opresivo que la hizo sentir cada vez más ansiosa. Caminó hacia la cerca del vecino y se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espalda al notar extraños símbolos pintados con spray. Eran marcas que reconocía de las viejas leyendas que contaban los ancianos, esos cuentos que hablaban de maldiciones y de almas en pena. Al regresar a casa, la oscuridad parecía reírse de su inquietud. Al cerrar la puerta detrás de ella, un susurro helado cortó el aire, un murmullo sutil que parecía venir de las sombras mismas. Luchando contra el miedo, se dirigió a la habitación de su hijo, su razón de ser. Pero, ¿quién protegería a su niño de algo que ni ella podía entender? Las noches siguientes fueron una pesadilla. Ruidos extraños, como crujidos y susurros, la mantenían despierta. Papeles rasgados llegaron a su puerta, llenos de advertencias crueles: cuidado con lo que deseas. Una angustia profunda se anidaba en su pecho, pues el rostro de su vecina, con quien había compartido risas y dulces, se tornaba en una máscara de envidia y desdén. Las miradas de otros vecinos se cargaban de sospecha, como si se estuviera gestando una tormenta en su hogar. Desesperada, Valeria decidió buscar ayuda en la comisaría del barrio. Sin embargo, se encontró con miradas de desdén. ¿Qué más podemos hacer?, le respondió un policía, como si su sufrimiento fuese una carga inesperada. Se sintió sola, abandonada en este mar de sombras que ahora invadía su vida. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las advertencias continuaron, mientras las historias entre sus vecinos revelaban un oscuro entramado de celos y rencor, como si todos hubieran sellado un pacto de silencio. Los murmullos se tornaron en gritos ahogados, y Valeria comenzó a sentir que vivir en su barrio ya era un acto de valentía. Cada día, la comunidad que había sido su refugio se convertía en su prisión. Finalmente, la noche del encuentro llegó. En el parque del barrio, una figura oscura emergió entre los árboles, rodeada de un aire que pesaba como plomo. «Desvela el secreto o perderás lo más valioso», resonó una voz profunda y gutural. El pulso de Valeria se aceleró, y comprendió que su verdadera lucha apenas comenzaba. Cada latido en su pecho resonaba con la certeza de que el verdadero enemigo no estaba fuera, sino quizás, tan cerca como su propio hogar. Su rostro, iluminado por la fría luz de la segunda luna nueva, se tornó en una mueca de desafío. ¿Qué bárbaro secreto estaría a punto de desentrañar? ¿Y quiénes pagarán el precio de su descubrimiento? La oscuridad envolvía a Valeria como un abrigo pesado, y ese eco de la voz resonaba en su mente sin cesar. «Desvela el secreto o perderás lo más valioso». Sus manos temblorosas se aferraron a las ramas del árbol hasta que su piel adquirió un color marfil, sintiéndose atrapada entre el miedo y el desafío. ¿Qué podía significar lo más valioso? Su corazón amenazaba con estallar, y un sudor frío le recorría la espalda. Los murmullos del parque eran como serpientes susurrantes, inquietantes y llenos de malevolencia.
Supo que no podía retroceder. Con la respiración entrecortada, dio un paso hacia la figura que aún permanecía en la sombra. Era un hombre encapuchado, sus rasgos se perdían bajo la penumbra, pero su presencia era abrumadora. ¿Qué es lo que desea saber?, preguntó, intentando igualar la intensidad de su mirada. ¿Qué secreto guardan mis vecinos? La voz de Valeria salió más firme de lo que se sentía. Las palabras parecieron flotar en el aire, cargadas de una determinación que difícilmente podía sostener. La figura se movió lentamente, acercándose a ella. Su rostro era solo una sombra, pero se sentía la sonrisa que lo deformaba. ¿Te atreves a hurgar en el alma de esta comunidad? La envidia no es un simple capricho, es un veneno que corroe. Pero ten cuidado, Valeria. A veces, lo que vemos no es más que una ilusión. Si descubres la verdad, perderás más de lo que imaginas. Cada una de sus palabras era un puñal en el pecho de Valeria. El miedo creció como un monstruo detrás de ella, mientras que la curiosidad la empujaba hacia adelante. No tengo miedo, respondió con más valentía de la que sentía. Poseo el derecho a defender lo que amo. El hombre encapuchado soltó una risa baja y burlona, como un eco en la oscuridad. ¿Derecho? En esta sociedad, los derechos se desvanecen, como los colores de este barrio, pronto a ser oscurecidos por el dolor del deseo. Pero puedes llenar tu vacío con lo que encuentres. Todo tiene un precio. Valeria sintió que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Qué debo hacer?, preguntó, casi ahogada por la ansiedad. Solo necesitas mirar de cerca y escuchar. Hay quienes desean lo que tú tienes. Prepárate para encarar sus sombras. La verdad está en sus corazones, pero tal vez tú ya los conoces mejor de lo que crees. La figura desapareció, como una bruma llevada por el viento. Quedó sola, rodeada de susurros y de sombras. A su regreso, la casa le parecía más sombría que nunca, con la luz titilante de las calles como una burla a su angustia. El tiempo se alargó, cada minuto era una eternidad y cada ruido una advertencia. Cuando cruzó la puerta de su hogar, encontró el caos. Muebles desordenados, fotografías rasgadas. Como si el terror se hubiera manifestado físicamente en su espacio. En el suelo, un papel arrugado captó su atención. Con manos temblorosas, lo desdobló. Sobre él, el dibujo de un gato negro. Rocco, murmuró con desesperación. La angustia se apoderó de ella. ¿Dónde estás? Valeria corrió por la casa, pero solo le respondió el eco de su propia voz. De repente, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Se congeló al reconocerlo. Venía de la vivienda vecina. De la casa que pertenecía a su amiga, esa misma amiga que ahora la observaba con ojos de fuego a través de la ventana, con una sonrisa ansiosa en su rostro. Valeria, estamos esperando. El terror tomó forma tangible, no solo había perdido su serenidad, había despertado un monstruo antiguo en su comunidad. No solo se enfrentaba a la envidia, había abierto la puerta a un abismo de locura, y entonces, como si el universo le hiciera eco, la risa oscura de la figura volvió a resonar en su mente. ¿Te atreves a conocer la verdad? La noche apenas comenzaba. El grito se apagó abruptamente, dejando un silencio opresivo que se sentía como un peso sobre el pecho de Valeria. Miró hacia la ventana de su amiga, pero la figura ya había desaparecido. Su corazón latía desbocado, y sus manos, frías como el metal, empezaron a temblar. ¿Qué ha sucedido?, se preguntó, la imagen de los ojos de fuego atormentando su mente. Sin pensarlo, se lanzó hacia la puerta de su casa. Con cada paso, los murmullos a su alrededor crecían, convirtiéndose en un coro de voces que la instaban a ir hacia adelante. El jardín de su vecina estaba más oscuro que nunca. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si el mundo estuviera vivo, observándola. Llenó sus pulmones de aire con fuerza y cruzó el umbral, sintiendo que el viento helado le rasguñaba la piel.
poco a poco, se acercó a la puerta. Un escalofrío recorrió su espalda. «Debo hacerlo», se repitió, casi como un mantra. Un leve crujido hizo eco en la noche. El pavor atizó sus sentidos, sentía que cada murmullo era un aviso, un grito silencioso de advertencia. Golpeó la puerta con fuerza, repitiendo el nombre de su amiga. «María, ¿estás ahí?». No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz. Empujó la puerta, que se abrió a un abrasador silencio. La habitación estaba sumida en la penumbra, y el aire olía a polvo y desesperación. Las luces parpadeaban, como si conocieran el horror que iba a desatarnos. En el centro de la sala, el reloj marcaba la hora, cada tic resonando como un martillo en su pecho. Las paredes estaban adornadas con fotografías de momentos felices, rostros sonriendo, pero Valeria solo podía sentir un vacío donde antes había amor. La risa era un eco lejano. «¿María?». La voz de Valeria temblaba, pero al mismo tiempo una parte de ella la empujaba a avanzar. Se acercó al sofá, lleno de cojines desparramados y maltratados, como si hubieran sido abandonados en medio de una tormenta. De repente, un sonido proveniente del pasillo le hizo girar la cabeza con desesperación. La visión de un gato negro cruzando rápidamente la sala la hizo estremecerse. Rocco, pensó con angustia, la preocupación por su mascota regresando con fuerza. Siguió al animal, quien parecía tener un propósito, como si supiera más que ella. El gato se detuvo frente a una puerta cerrada. El aliento se le detuvo. La habitación donde solían tener las reuniones. Las risas que alguna vez llenaron aquel espacio se habían convertido en susurros ocultos. Se agachó y tocó el pomo de la puerta. Al girarlo, un chillido desgarrador sonó desde el interior, y su mano retrocedió. «No». Valeria gritó, pero el eco de su propia voz la confrontó, resonando como un lamento en la atmósfera cargada de ansiedad. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente, momentos compartidos, secretos entre risas. ¿Qué había pasado con su amiga? ¿Era posible que sucediera algo tan oscuro en su propio vecindario? Bajo su mirada, desesperada, tomó aire y empujó la puerta de golpe. El olor a moho y la oscuridad se abalanzaron sobre ella. En el salón había una mesa de madera, y en ella, símbolos y figuras de un ritual se extendían. También reconoció una de las fotografías rasgadas de su yaciente amiga, como un testamento trágico de lo que había sucedido. Una risita lejana hizo que su piel se erizara al instante. La figura encapuchada había dejado su marca. Valeria giró en dirección al sonido, atrapada entre los vestigios de felicidad y un terror palpable. «No puedo perder más», se dijo a sí misma, aunque el aliento le fallaba. En ese instante, los murmullos comenzaron a cobrar vida, voces conocidas que se entrelazaban en un lamento. Su mundo se desmoronaba, la locura acechando en cada rincón. Entonces, un grito atravesó el aire. Valeria se congeló, una sensación de frío la invadió. El eco de la risa del hombre encapuchado resonó en su mente, y comprendió que la única forma de enfrentarse a esto era desenterrar el secreto más oscuro que yacía en los corazones de aquellos que decían ser sus amigos. Estaba realmente lista para descubrir la verdad. Que cambiaría todo, la noche apenas comenzaba, y el abismo de locura la llamaba con más fuerza que nunca. Valeria respiró hondo, intentando calmarse mientras las sombras danzaban a su alrededor. «Debo ser fuerte», pensó, pero su determinación flaqueaba bajo la presión de lo desconocido. Esa risa lejana seguía resonando, como un recordatorio de que no estaba sola en aquel espacio maldito. Se obligó a dar un paso hacia adelante, el eco de sus pies retumbando en la sala en un espejo de soledad inquietante. Los ojos de Rocco brillaban a través de la penumbra, intensos y alertas. El gato, al parecer, también había captado algo que Valeria no podía ver de inmediato. «¿Qué sabes, pequeño?», murmuró, intentando calmar el nerviosismo que crecía en su pecho.
Se acercó a la mesa. Las figuras rituales parecen moverse bajo su propio aliento, haciéndola sentir como si estuviera siendo observada. Cada símbolo en la superficie de madera despertaba recuerdos olvidados de viejas leyendas, historias que había escuchado de niña, sobre pactos oscuros y secretos que nunca deberían ser revelados. Entonces, el sonido de un grito desgarrador la trajo de vuelta a la realidad. Provenía del pasillo, esa misma dirección donde, antes, había escuchado ese peculiar crujido. María, su voz era un hilo de desesperación. Su cuerpo se movió en autopiloto, obligándola a seguir el rastro del sonido que parecía llenarse de agonía. Un miedo ancestral se estaba apoderando de ella, inundando su ser con la necesidad de escapar, pero a la vez, un impulso irresistiblemente fuerte la mantenía en su lugar. Se detuvo en la puerta abierta del pasillo. La luz allí era tenue, pero parecía latir con vida propia. Esto es una locura, pensó, pero algo la empujaba hacia adelante, como si las paredes mismas suplicaran que descubriera el horror que acechaba. Valeria. Un grito familiar resonó, seguido de un sollozo desgarrador. El corazón le dio un vuelco. Era la voz de María. No puede ser, se acercó, casi sin querer, y al cruzar el umbral, sintió el aire volverse denso, cargado de una hedora descomposición. A su izquierda, una sombra se movió rápidamente, pero no fue suficiente para hacerla retroceder. Los ojos de Rocco seguían fijos en la oscuridad. Rocco, ven aquí, ordenó, su voz sonaba frágil, como el cristal. Nada. El gato seguía inmóvil, como si notara que algo siniestro estaba por conducirla al abismo. La penumbra contenía un secreto aterrador. Se quedó de pie, atrapada entre la decisión de avanzar o huir. Con un rápido movimiento, encendió el teléfono y la luz fría iluminó una figura agachada en el rincón más sombrío. María, gritó, pero la figura se enderezó lentamente, un rostro que ya no reconocía. La piel pálida, los ojos vacíos, una sombra de lo que había sido su amiga. Valeria, murmuró María, con una voz que apenas si era un susurro. No deberías haber venido. El eco de sus palabras pareció resonar en el aire, creando ondas de terror que invadieron la habitación. Valeria sintió un escalofrío recorrerla, una ola de pánico abrazándola al percibir que algo ya no estaba bien en el rostro de María. ¿Qué te han hecho?, se atrevió a preguntar, su voz quebrada. Hay cosas que no comprendes, respondió María, al tiempo que retrocedía, mostrándole un símbolo marcado en su antebrazo, uno que recordaba de la mesa. La luz del teléfono hizo que el diseño se retorciera como un ser vivo, y Valeria sintió que su estómago se revolvía. Las luces comenzaron a parpadear, y el ambiente se tornó aún más opresivo. Con cada destello, los murmullos comenzaron a crecer, como una multitud enfurecida presenciando un espectáculo. «Ayúdame», gritó María, pero al instante, su rostro se distorsionó en una mueca escalofriante. Valeria retrocedió, su mente luchando entre el deseo de ayudar a su amiga y la preservación de su propia vida. Cuando las luces finalmente se apagaron, un silencio mortal la envolvió, dejándola sola, con la imagen de María grabada a fuego en su memoria. No puedo huir, pensó, mientras una oscuridad palpable se cerraba alrededor de ella. Sin embargo, antes de poder decidir su próximo movimiento, escuchó el crujido familiar de la puerta cerrándose tras de ella. Un camino se abría a lo desconocido, y el deseo de desentrañar ese secreto la arrastraba inexorablemente hacia lo peor. Las sombras danzaban, y una risa burlona emergió de las profundidades de la oscuridad. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por conocer la verdad? ¿Podría soportar la revelación que se avecinaba? El silencio que siguió a la oscuridad era opresivo, como si todas las sombras del mundo se hubieran unido para aplastarla. Valeria se encontró en un limbo entre lo que conocía y el horror que la rodeaba. Con cada segundo que pasaba, el eco de las risas resonaba más fuerte en su mente, un murmullo constante que parecía provenir de las paredes mismas. Resistiendo la tentación de gritar, se obligó a moverse.
Los pasos resonaban en el suelo de madera, como un mantra que le recordaba que aún estaba viva. La luz de su teléfono iluminaba cada rincón a su paso, pero siempre regresaba a un mismo punto, el símbolo en el antebrazo de María. ¿Qué es esto?, se preguntó, mientras su mente ataba cabos. ¿Qué pactos había hecho su amiga? Valeria sintió que el frío la envolvía aún más, no solo del ambiente, sino de una creciente desesperación. Avanzó con cautela, empujando la puerta de la habitación donde había estado María. Todo parecía igual, pero, al instante, el aire se volvió más pesado, como si un vendaval invisible luchara por entrar. En el centro de la estancia, la mesa ritual aún permanecía, rodeada por las figuras que le habían hecho sentir observada. Sin embargo, un cambio sutil había empezado a manifestarse. Los símbolos parecían moverse, girando lentamente, como si cada uno tratara de contarle un secreto. Aunque el pánico le llenaba el pecho, Valeria no podía resistir la curiosidad. «Rocco, ven aquí», llamó, sin esperar respuesta. El gato, ahora más inquieto, se deslizaba entre las sombras, sus ojos brillaban como dos faros en la oscuridad. Al acercarse, el ambiente cambió, la energía vibrante hizo que el pelo de Valeria se erizara, fue en ese instante que escuchó un susurro. Valeria ven la voz, suave y seductora, parecía venir de cada rincón de la habitación. La animó a acercarse a la mesa. Sintió su corazón bombear con fuerza, cada latido resonaba en su oído, mientras se acercaba. La luz del teléfono bailaba sobre las figuras, y la atmósfera se tornaba cada vez más inquietante, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, la voz continuó, «Tienes que ayudarla». «Ella te necesita». «¿Quieres que la ayude?», preguntó Valeria, su voz temblaba. «¿Qué debo hacer?». Las figuras sobre la mesa empezaron a brillar, uno tras otro, mientras una sombra más oscura que el resto emergía detrás de ella. El aire se volvió repentinamente helado. Valeria sintió un escalofrío recorrerla y giró lentamente, percatándose de que no estaba sola. Rocco estaba paralizado, y sobre él apareció una forma humana, etérea e inquietante. «No todo lo que brilla es luz», resonó la voz temblorosa, mezclando burla y advertencia. Entonces, la figura se acercó, mostrándole su rostro. No era más que una mueca deformada de lo que había sido María, pero también reflejaba a otros rostros, todos condenados, atrapados en una risa silenciosa que desgarraba el alma. Valeria quiso gritar, pero no pudo. Su mente luchaba por encontrar una salida, pero la realidad se desdibujaba, como un badén emocional que la arrojaba de un extremo al otro de la desesperación. La risa se hizo más fuerte, más enfática. «Ella está atrapada, y tú también podrías estarlo». «No», fue lo único que logró articular. Pero el eco de su voz se desvaneció en el aire, absorbido por un creciente torbellino de sombras que la rodeaba. Con cada segundo, la risa se adueñaba de su mente. «¿Qué has hecho, María?». Mientras las palabras se arrastraban hacia su garganta, sintió que una calidez la invadía, como si la oscuridad intentara consumirla. Los símbolos comenzaron a girar más rápido sobre la mesa. «Estás a tiempo», susurró con un tono tentador. «Hazlo», sé parte de la revelación. ¿Sacrificio o liberación? Valeria sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. La luz del teléfono se apagó de repente. Al abrir los ojos de nuevo, se encontró de pie ante una nueva puerta, más ominosa que nunca. Las risas cesaron, pero un profundo vacío se llenó con la inquietante pregunta que resonó en su mente: ¿iba a ser capaz de entrar y descubrir lo que realmente le había pasado a María, arriesgándose a perderse en su propio temor? Valeria dudó, pero un nuevo impulso llenó su corazón. La tensión era palpable, y con el sonido de un leve golpe proveniente del otro lado, se preparó para dar el siguiente paso. Lo que encontrara al otro lado cambiaría todo. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire helado llenar sus pulmones. La puerta frente a ella parecía pulsar con vida propia,
como si la estuviera llamando. Con manos temblorosas, empujó suavemente la puerta. Era pesada, como si el mundo entero quisiera mantenerla cerrada. Al abrirla, un crujido siniestro retumbó en el espacio. Dentro, una habitación envolvida en penumbra la aguardaba. Paredes de piedra, húmedas y desgastadas, parecían contener historias que no debían ser contadas. A través de una ventana cubierta de polvo, filtraban rayos de luna que iluminaban el aire, llenándolo de pequeñas motas de polvo danzante. Un susurro frío recorrió su espalda. Valeria. Era la misma voz que la había seducido antes, pero ahora resonaba más distante, más desesperada. Con paso incierto, avanzó. El suelo de piedra era irregular y frío, y el eco de sus pisadas se convertía en un murmullo que se perdía en la oscuridad. Al fondo, una figura se recortaba en la sombra, era una silueta de María, inmóvil, con el rostro girado hacia la pared. Su corazón se detuvo en seco. María apenas pudo articular. La figura no respondió. Valeria se acercó, el miedo la impulsaba a examinar más de cerca a su amiga. Cuando la tocó suavemente, María giró la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido, como si la vida se le hubiera escapado. ¿Qué te pasó? Valeria sintió su voz quebrarse. ¿Qué hiciste? María sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Sus ojos, vacíos, reflejaban un abismo profundo. Ellos vienen, murmuró, y Valeria comprendió que no hablaba de personas. Su cuerpo estaba temblando, no por frío, sino por una emoción profunda y visceral. ¿Quiénes? ¿Quiénes vienen? Valeria empezó a sentir el pánico asentarse en sus venas. Ella necesitaba respuestas. Sus voces, el símbolo, estaba escrito en sangre. Las palabras de María se entrelazaban con susurros, como un coro de almas atrapadas. No debes mirar atrás. Valeria sintió que el aire se volvía más denso. A su alrededor, los murmullos de las sombras aumentaban, y la oscuridad parecía cobrar forma, tomando un carácter amenazante. Se dio cuenta de que la habitación no estaba vacía. Figuras difusas se arremolinaban en las esquinas, y cada vez que las miraba, parecían desvanecerse. ¿Qué debo hacer?, preguntó a María, pero la respuesta no llegó. La figura siguió con la mirada perdida, reflejando el inmenso miedo de Valeria. De repente, la sombra frente a ella se volvió más densa y tomó forma. Una mano esquelética emergió, extendiéndose hacia Valeria. «Ven, únete a nosotros», susurró con una voz que era un eco de muerte. Su piel estaba cubierta de símbolos rojos que pulsaban con una energía ominosa. Valeria retrocedió, golpeando la pared. El frío del contacto la despertó un poco. «No», gritó, gritando más para sí misma que para la sombra. Desviando la mirada de la mano, se dio cuenta de que María ya no estaba mirándola. Su amiga estaba siendo arrastrada hacia el rincón oscuro de la habitación, como si un hilo invisible la condujera hacia lo desconocido. María. Valeria sintió que un hilo de desesperación la atravesaba. «No te vayas. Lucha». «Es tarde», respondió María, sucumbiendo a la oscuridad. El pacto ha sido hecho en ese instante. El símbolo en el antebrazo de María brilló intensamente, haciendo que los ojos de Valeria se estrecharan. La luz era hipnótica, y la inundó de visiones de sus propios miedos y deseos. No solo la luz, sino también el eco de risas se entrelazaba con el terror que sentía. Fue entonces cuando la imagen de Rocco apareció, el gato atravesando un camino de sombras. Rocco susurró, despidiéndose de las dudas que no deseaba cargar más. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, un grito desgarrador resonó en el aire. Era María, atrapada en una red de sombras que la consumían. El tiempo se detuvo, el eco de su desesperación llenó la habitación. Las figuras a su alrededor comenzaron a acercarse, el susurro de los pactos resonaba con fuerza. Valeria se preparó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies.
Si no hacía algo pronto, María quedaría atrapada para siempre. El reloj marcaba la medianoche, y Valeria sabía que había llegado el momento de decidir. ¿Se atrevería a cruzar hacia las sombras y enfrentar lo desconocido para rescatar a su amiga? Pero en el fondo, una pregunta aterradora la asaltaba: ¿qué precio tendría que pagar? Con el corazón en un puño, dio un paso adelante, dispuesta a enfrentarse a esa verdad que cambiaría su vida para siempre. Pero al girar, la figura oscura ya la aguardaba, sonriendo con una mueca que prometía su propio horror. «¿Y si ahora eres tú quien necesita el sacrificio?», resonó la voz, dejando en el aire un eco inquietante que llenaba la habitación de posibilidades siniestras. Valeria sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El dolor de la pérdida, la desesperación por no poder salvar a María, la atraparon como un feroz abrazo. Las sombras acercándose rápidamente, una marea oscura en la que ninguna luz podía penetrar. La figura oscura, con su sonrisa perturbadora, proyectó una calma diabólica que la envolvió. «Eres más valiosa de lo que crees», susurró, su voz retumbando con ecos de promesas perdidas. «Todo lo que has deseado, puede ser tuyo si entregas algo a cambio». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía permitir que su dolor la cegara, pero la tentación era muy fuerte. ¿Podía arriesgarse a sacrificar algo, a cambio de salvar a su amiga? «Cállate», gritó Valeria, apretando los puños con todas sus fuerzas. «No quiero nada que me ofrezcas». La figura se inclinó hacia adelante, como un depredador que encontraba placer en el sufrimiento. «Pero tú ya has hecho un pacto, Valeria. La sangre llama a la sangre. Te han marcado desde el momento en que cruzaste esta puerta. Tienes que aceptar la realidad. Si no es María, será alguien más». La sombra se deslizó más cerca, estirando labios agrietados en una sonrisa de satisfacción. «Es así como se teje este destino». Valeria sintió que su corazón se encogía. Las palabras de la figura se entrelazaban con los gritos de su amiga, atravesándole como flechas punzantes. Desde lo profundo de su ser, un fuego se encendió, el fuego de la valentía, de la resistencia. «No. No te dejaré ganarte». Valeria se giró para enfrentar a las sombras, su voz resonando con una energía nueva. «María necesita ayuda y yo no voy a dejar que te lleve su vida». En ese momento, el símbolo en el antebrazo de María brilló aún más intensamente, lanzando destellos de luz que hicieron que las sombras temblaran. Valeria sintió que su propio cuerpo respondía, vibrando en un eco casi familiar. ¿Era posible que ella también tuviera algún poder oculto? Con nuevos bríos, Valeria se zambulló en la oscuridad, decidida a liberarse de las ataduras que la mantenían atrapada. Cada paso que daba resonaba con la valentía de un corazón que se niega a rendirse. Las figuras se retorcían y susurraban, pero Valeria siguió su avance, ignorando los tentáculos de sombra que intentaban atraparla. «María. Yo te traigo luz», gritó, extendiendo los brazos como si pudiera absorber toda la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. En ese instante, se dio cuenta de que la habitación estaba llena de artefactos antiguos, objetos que parecían estar esperando a ser tocados. Un espejo en una esquina la atrapó con su brillo tenue. Se acercó, y en su reflejo vio un símbolo familiar en su propia piel, un eco del mismo que María llevaba. La noche la envolvió y en su mente resonaron los susurros: «La sangre llama a la sangre». En un impulso, se frotó el antebrazo sobre el espejo, sintiendo un calor intenso que se apoderaba de su cuerpo. El espejo vibró, y una imagen de María apareció en su superficie, su amiga atrapada, pero con un destello de esperanza en sus ojos. «Valeria, ayúdame». La imagen se interrumpió de repente cuando la figura oscura entrecerró los ojos, furiosa por su resistencia. «No, no puedes interferir. La oscuridad reclamará lo que le pertenece». Desesperada, se dio cuenta de que tenía poco tiempo. Con la fuerza que le quedaba,
Valeria cerró los ojos y se concentró en conectar con la esencia de María, en sentir su presencia. Justo cuando las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor, el símbolo se iluminó de nuevo y, con un brillante estallido de luz, todo pareció congelarse. Valeria sintió que el poder la envolvía, estirándose como hilos que conectaban su destino al de su amiga. Pero en medio de la luz, un nuevo eco de risa retumbó a su alrededor. La figura oscura, con furia, se dejó caer hacia ellas, y en ese instante, ella supo que el verdadero horror aún estaba por llegar. Esto no ha terminado, resonó la voz, anunciando su regreso en un susurro fatal. La marea de sombras se lanzaba hacia ellas, y Valeria comprendió que su lucha apenas comenzaba. María, toma mi mano, gritó, mientras el espacio se llenaba de gritos y sombras. La batalla por el alma de su amiga había comenzado, y en sus manos estaba la clave para cambiarlo todo. ¿Podría vencer la oscuridad y salvar a María, o el sacrificio que se avecinaba cobraría un precio más alto? La luz estalló como un rayo en la oscuridad, momentáneamente enviando a las sombras a retroceder, pero Valeria sabía que no duraría mucho. El eco de la risa resonaba a su alrededor, y con él, el miedo se apoderaba de su corazón. Las manos de María, apenas alcanzando la luz, parecían temblar bajo el peso de lo que las sombras anhelaban. Valeria. La voz de María, ahora un susurro roto, se desvanecía mientras los tentáculos de oscuridad intentaban arrastrarla de nuevo al abismo. Valeria no podía permitir que eso sucediera. Con cada fibra de su ser, se empujó al frente, la conexión entre ellas brillando intensamente. Sin embargo, la figura oscura no estaba lista para rendirse. Su sonrisa, retorcida en un gesto de furia y desesperación, crecía cada vez más al ver la resistencia de Valeria. ¿Crees que puedes salvarla? Te he dejado marcas que nunca olvidarás. Su voz actuó como un cuchillo, cortando el hilo de esperanza que había comenzado a tejer Valeria. Eres un monstruo, replicó Valeria, sintiendo la energía del símbolo en su piel resonar con fuerza. No tienes poder aquí. María, confía en mí. Su voz era un rayo de determinación que resonaba en el espacio. Con un último esfuerzo, apretó su mano, intentando alcanzar a su amiga. Siente mi mano. Siente mi amor. Pero las sombras estaban más vivas que nunca, revoloteando como un enjambre enfurecido. Se abalanzaron sobre Valeria, arrastrándola hacia un mar de frío y desesperanza. Los susurros comenzaron a elevarse, llenando la habitación con promesas desvanecidas y temores ancestrales. Tú también serás parte de esto. La sangre llama a la sangre. Te has unido a la oscuridad, repetían, abrumando sus sentidos. Entonces, en un instante, Valeria vio cómo María se desvanecía entre las sombras, su figura apenas discernible, iluminada por el brillo agonizante del símbolo en su piel. Valeria, la voz de María se convirtió en un eco distante, un grito perdido que resonaba en su mente. La desesperación comenzó a tomar forma en el interior de Valeria, un magma hirviente que se desbordaba. En ese momento de fragor, un recuerdo surgió. La abuela de María siempre les había contado historias sobre un objeto antiguo, una piedra que podía canalizar poder. Su corazón se aceleraba y un plan empezó a formarse. La piedra, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo la conexión con el pasado. María, necesitamos la piedra. La habitación vibró por un momento. El tiempo pareció detenerse mientras la figura oscura se detenía en seco, su sonrisa temblando. No puedes buscarla. La oscuridad no te lo permitirá. La furia en sus palabras temblaba, una grieta se formaba en su fachada siniestra. Valeria entendió que debía encontrarla. En medio de la oscuridad, se apresuró hacia un rincón de la habitación donde unos objetos brillaban tenuemente. Sin saber cómo, supo que allí estaba la piedra, un faro en la tormenta. Las sombras rugían a su alrededor, sintiendo el cambio en el aire. Ante ella, un pequeño altar lleno de reliquias emergió, y entre ellas, una piedra pulida con destellos iridiscentes brillaba intensamente.
Sin pensarlo, Valeria la tomó en sus manos. En el instante en que sus dedos tocaron la superficie, una ola de energía recorrió su cuerpo, encendiendo el símbolo en su piel con mayor fuerza. «Esto es solo el comienzo», exclamó la figura oscura, y su risa se transformó en un grito agudo. Valeria sintió que la piedra pulsaba, conectando su esencia con la luz que tanto había buscado. Todo había cambiado. «María, el poder es nuestro», gritó, levantando la piedra hacia la figura que ahora retrocedía, aterrorizada. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía empezar a desvanecerse, desgastándose ante la fuerza de la luz, pero justo cuando la victoria parecía al alcance de la mano, el espejo comenzó a agrietarse, y en su reflejo apareció algo más terrible que las sombras, la propia imagen de Valeria, distorsionada, con una sonrisa maligna que hacía eco de la figura oscura. «Esto no ha terminado, Valeria. La próxima vez serás tú quien pague el precio». El terror inundó su ser. La batalla final estaba apenas comenzando, y la última conexión con la oscuridad podría desatar un horror mucho más profundo. ¿Podría Valeria enfrentarse a la versión de sí misma que había despertado, o el sacrificio que había evitado se convertiría en su destino ineludible? La piedra parecía vibrar en las manos de Valeria, como si latiera con un corazón propio. A su alrededor, las sombras comenzaron a retorcerse, su furia palpable mientras intentaban recuperar lo que consideraban suyo. Ella podía sentir la ira de la figura oscura, una ansia multitudinaria que empujaba en cada rincón de la oscuridad. «María, mantente fuerte», gritó Valeria, alzando la piedra hacia la imagen distorsionada del espejo. La risa maligna resonó, cada eco retumbando en sus oídos como un tambor de guerra. La expresión de María, atrapada entre las sombras, era de horror y súplica. Valeria, no, la voz de María se interrumpió, arrastrada por un grito que la envelopaba. Valeria tenía que actuar rápido. Con un gesto decidido, enfocó toda su energía en la piedra, dejando que su luz se expandiera por la habitación. Un torrente de luz iluminó incluso los rincones más oscuros, forzando a los tentáculos de la fatídica figura a retroceder. «Tú no nos detendrás». «Nunca», bramó la figura, sus ojos dos pozos vacíos y helados. Valeria sintió miedo, pero no podía dejar que la desesperación la dominara. Los susurros que prometían desesperanza se volvieron más claros, cada palabra un veneno que intentaba envenenar su determinación. «La oscuridad vive dentro de ti. No puedes escapar, cállate», gritó Valeria, azotando el aire con la piedra, dejando que su luz diera fin a los murmullos. Un destello de pura energía surgió, creando un repentino e inquebrantable silencio. Las sombras comenzaron a disolverse, pero algo la detuvo, un golpe en su mente, un eco de sus propios pensamientos distorsionados apareciendo en sus recuerdos. «¿Te crees tan poderosa? Eres una más de ellas, Valeria. Lo saben y lo sienten». Era su propia voz, pero retorcida. La imagen del espejo cobró vida, una versión oscura de sí misma, aquella que había temido convertirse. En ese momento, sintió que la piedra se enfriaba, su conexión con la luz tambaleándose bajo la presión de la autorrecriminación. Valeria se lanzó hacia adelante, tratando de someter a esa imagen aterradora, deseando que la oscuridad se desplomara de una vez. Pero cada intento era inútil, un ciclo interminable donde la parte de ella que dejaba que la envidia y el miedo la controlaran parecía reírse de su lucha. «María». Valeria gritó, el nombre de su amiga como un ancla en medio de la tormenta. A la sombra de la oscuridad que devoraba su fe y su espíritu, claridades surgieron. La luz rebotó en sus pensamientos, recordándole cada amistad valiosa, cada sonrisa que había compartido. Así fue como comenzó a recordar por qué había comenzado esta lucha. Juntas, podemos. A pesar del eco de su propia voz malvada resonando en su mente, Valeria sintió que la conexión con María se hacía más poderosa. Si se aferraba a esos recuerdos, a la amistad, podría encontrar la manera de vencer a su versión distorsionada.
Vamos, María. Siente la luz. La habitación brilló intensamente mientras Valeria empujaba su energía dentro de la piedra, enviando oleadas de luz hacia el espejo. En un instante, lo frágil del cristal se hacía cada vez más fuerte. Tal como una flor que brota a pesar del entorno hostil, el símbolo en su piel comenzó a brillar en sincronía con la piedra. Sin embargo, justo cuando la imagen en el espejo parecía comenzar a desmoronarse, un nuevo grito resonó en la habitación, una voz que nunca hubiera querido escuchar. Valeria, es hora de tu sacrificio. Deja que la oscuridad entre. Un frío gélido recorrió su espalda. Las figuras en la oscuridad comenzaron a reconstituirse, y la imagen distorsionada de sí misma se convirtió en un reflejo aterrador del futuro que podría esperarle. Valeria se sintió arrastrada hacia la negrura, una sombra emergiendo de su propio ser, como un eco retumbante que reclamaba su existencia. La batalla había tomado un giro inesperado. ¿Podría Valeria realmente enfrentar su mayor miedo, a ella misma? Mientras la propia Valeria avanzaba, sonriendo con malicia, el terror creció dentro de ella. La sombra se aproximaba, y el sacrificio parecía inevitable. ¿Qué haría Valeria para luchar contra su propio reflejo, y a qué costo? La oscuridad cernía sobre ella, dejando en el aire una pregunta ominosa: ¿quién vencería al final? Valeria se encontró justo en el umbral de su propia locura. La oscuridad que la rodeaba parecía cobrar vida, burlándose de su desesperación. Con cada paso hacia la sombra que era ella misma, la duda se instalaba en su mente. ¿Podía luchar contra lo que había en su interior? La figura distorsionada le sonreía con una falta de piedad que la congelaba. Tienes que aceptar lo que eres, Valeria. Has dejado que la envidia te consuma. Eres como todos los demás, dijo, reflejando sus miedos más profundos en cada palabra. No soy como tú, gritó Valeria, aferrándose a la luz de la piedra mientras su energía hacía eco en sus venas. Tenía que recordar por qué estaba allí, lo que realmente valía, su amor por María, su hijo, su vida. No podía dejar que una sombra guiara su destino. Con esa determinación, lanzó un grito que resonó en toda la habitación, un grito que hablaba de resistencia y amor. La luz de la piedra brilló intensamente, proyectándose hacia la figura oscura, intentando desbaratar el ciclo de oscuridad. Con cada ráfaga de luz, los murales de sombras comenzaban a resquebrajarse. Se sentía el abrumador poder de la unidad, entendió que no podía luchar sola. Así que en un acto de fe, pensó en María. Juntas, podemos. Un torrente de energía fluyó desde la piedra, y Valeria sintió el vínculo con su amiga fortalecerse al instante. Las memorias de risas compartidas, de confidencias, de amor y amistad, se fundieron, formando un escudo feroz contra la oscuridad. María, ven a mí. Siente la luz. No te dejaremos ir. A su llamado, María apareció en la penumbra. Un destello de su esencia luminosa se manifestaba entre las sombras, juntas comenzaron a brillar. La imagen oscura, la distorsionada Valeria, se retorcía bajo el peso de la luz que emergía de su conexión. Era un momento de verdad pura, donde la luz enfrentaba la oscuridad. Debo aceptar mi parte de dolor, murmuró Valeria, sintiendo cómo sus temores se desvanecían. Pero no soy solo esas sombras. Soy más, afirmó con firmeza. En un giro inflamado de poder, lanzó la luz hacia su reflejo distorsionado. La habitación vibró, mientras la sombra comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en cenizas ante la fortaleza de su conexión con la luz. No. Esto no puede ser, bramó la figura, pero su voz se desvanecía, llevándose consigo toda la desesperación. Con el último destello de luz, la imagen se desmoronó, liberando un eco que resonó en el aire. Los murmullos se calmaron y la oscuridad retrocedió, dejando atrás solo un susurro de una batalla ganada, aunque con cicatrices. Valeria y María se dieron la mano, y en ese acto sencillo, la conexión se fortaleció aún más.
El poder del amor superaba cualquier sombra que las había perseguido. Desde el fondo de su ser, ambas sintieron una profunda liberación, esa que corrompía la envidia, pero esta historia no terminó allí. Mientras Valeria salía del laberinto de sombras, algo en su interior había cambiado. Comenzaba a comprender que la envidia que habían alimentado otros no solo era culpa de los demás, era un reflejo del dolor humano. Una llamada a la empatía. Un compromiso por crecer. Con la luz de la luna iluminando su camino, Valeria tomó la mano de su amiga. Vamos a sanar, juntas. Y esta vez, no habrá oscuridad que nos detenga, susurró, con una nueva fuerza en sus palabras, mientras camino a casa, el cielo despejado parecía sonreírles, y el aire fresco llenaba sus pulmones. Sabían que no había más secretos oscuros que ocultar, solo el poder de los vínculos que habían restaurado. El futuro era incierto, pero Valeria tuvo la certeza de que su historia de valentía y amor apenas comenzaba. La vida siempre tiene obstáculos, pero cuando hay luz y amor, nada es irremediable. No debemos permitir que la oscuridad nos consuma. Y con esa representación de esperanza y coraje, la vida giró un nuevo rumbo. Que esta experiencia la sirviese como empujón para crecer y unirse, tanto ella como su comunidad. El viaje de la vida está lleno de caminos inesperados. Valeria aprendió que, aunque pueden surgir sombras que amenacen con ahogar la luz, la verdadera fuerza siempre está dentro. Y así, juntas, con nuevos comienzos, buscarían siempre el camino hacia la luz. Así concluye nuestra historia. Si alguna vez has sentido la oscuridad en tu vida, recuerda que siempre hay luz al final del túnel. Siempre habrá un camino si luchas por él. Si te ha gustado esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo ayuda a alimentar el algoritmo y a que más personas puedan disfrutar de relatos como este. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por estar aquí y ser parte de nuestra comunidad.